que vayamos en nuestras Biblias a la primera carta a los Corintios, capítulo 15, y vamos a estar en los primeros 11 versículos en esta mañana. Así que, por favor, vamos en nuestras Biblias. Y antes de comenzar el estudio de la palabra, quisiera una vez más que le pidamos al Señor que nos asista, que nos acompañe en esta mañana, que Él sea en medio de nosotros aplicando su palabra. De verdad que lo necesitamos y no es simplemente conocimiento, por eso necesitamos que sea allí el Señor. Oremos, por favor. Padre, gracias por ese sacrificio en la cruz, como cantábamos, Señor. Gracias por lo que tú has hecho, el justo pagando por los injustos. Y de esa manera nosotros reconocemos ese sacrificio sustitutivo, Padre, y por fe lo abrazamos, te abrazamos a ti. Permite, Señor Dios, que el Evangelio sea revelado a más personas, Señor Dios, que puedan ser alcanzadas, que puedan ser transformadas y depositar su confianza, cada persona pueda confiar en ti, Jesús. Mira que te pedimos que por favor me asistas en mi debilidad, mi incapacidad para poder exponer, Señor, para que sea tu palabra orando y sea tu Santo Espíritu aplicándola a nuestros corazones. Mira que te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo del 1 hasta el 11. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo del 1 al 11. Quisiera que lo leyéramos juntos allí en nuestras Biblias. Dice así la palabra de Dios. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Leamos el versículo 12 para finalizar, por favor. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen alguno entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Amén. Bien, hemos visto cómo el apóstol ha querido rectificar, ayudar a los hermanos de Corinto y ha querido regular acerca de los temas como los dones, acerca de la Santa Cena, cómo se administra, ha querido hablar acerca de los roles al interior de la iglesia, ha regulado y ha hablado acerca de muchas cosas que eran necesarias corregir allí en la iglesia de Corinto. Ahora en el capítulo 15 parece que cambia de tema de una manera abrupta, pero él quiere hacer énfasis y hablar de algo que es supremamente importante para la iglesia. Y es que en el capítulo 15, Pablo ahora habla acerca de la resurrección de los muertos, una doctrina que es fundamental para el cristianismo. Pablo en el capítulo 15 va a hablar acerca de cómo el creyente, aquella persona que está en Cristo, va a resucitar en cuerpo glorificado. Todo el capítulo 15 es un capítulo largo, más de 50 versos, y en todo el Nuevo Testamento este es el capítulo que más nos da luz acerca de la resurrección. ¿Qué hay después de la muerte? ¿Qué hay después de la muerte? Decía un predicador, ¿hay algo después de la muerte? Los ateos dejan de no creer en Dios, decía un predicador, cuando el avión ya va en picada. Cuando va en un avión y va en picada, ahí empieza a reconocer o empieza a creer que hay un Dios y pide la ayuda de un Dios. Nosotros vemos que ese Dios se encarnó, pero prometió algo.
prometió algo después de la muerte, y es la resurrección de nuestros cuerpos, y eso es lo que Pablo va a hablar aquí en el capítulo 15. Ahora bien, en este capítulo 15 Pablo comienza para echar el fundamento de esta doctrina que es importante, para echar el fundamento, lo que hace Pablo es que empieza a hablar acerca de la resurrección de Cristo. De eso nos va a hablar los primeros 11 versículos. Así que el tema de esta mañana es el evangelio de la resurrección de Cristo. De eso vamos a hablar. El evangelio de la resurrección de Cristo. Nosotros, hermanos, como creyentes, no creemos en la aniquilación de los cuerpos cuando nosotros morimos. Nosotros no creemos en lo que se conoce como el sueño del alma. Hay religiones que creen que el alma entra en un estado de sueño eterno. Hay religiones que creen que el cuerpo es aniquilado y el alma también, así que después de la muerte no hay nada. Pero hay otras religiones, por ejemplo, que creen en la reencarnación. Sobre todo las religiones orientales creen que nosotros vamos a reencarnar en otra persona o en algún animal o en la reencarnación. No, nosotros no creemos ni en la aniquilación, ni en el tema del sueño del alma, mucho menos en la reencarnación. Nosotros creemos en la resurrección de los muertos, en la resurrección. Eso es lo que enseña la Biblia, eso es lo que va a abordar Pablo. Ahora bien, si Pablo quiere hacer énfasis en esta doctrina, ¿cómo empieza el apóstol a hablar? Empieza hablando acerca de la resurrección de Cristo. Por eso en el versículo 12 él dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo hay algunos entre ustedes, le dice a los corintios allá, cómo hay algunos entre ustedes que no creen que ustedes van a resucitar? Ustedes predican que Cristo resucitó, entonces ¿por qué no creen que ustedes también van a resucitar? Y de ahí empieza todo el argumento de Pablo en el capítulo 15. Bien, entonces Pablo comienza argumentando acerca de la resurrección de Cristo, y es importante entender un poco el contexto. Corinto es una ciudad griega. Los griegos no creían en la resurrección de los muertos. Vamos a ver ahorita cuando Pablo llega a Atenas lo que ellos le dicen cuando Pablo habla acerca de la resurrección. Pero al ser una ciudad griega, influenciada por la filosofía griega, ellos creían, y se presupone por lo que Pablo tiene que hablar acá y hacer énfasis en esta doctrina, que los filósofos creían que la parte espiritual del ser humano es lo que es bueno, la parte carnal no. Este cuerpo es un cuerpo desdichado, es un cuerpo que hace que nuestra alma esté encadenada. Entonces, si yo muero, pues yo voy a estar en un estado de libertad. Por fin, decían los griegos, mi alma va a estar libre. ¿Sí? ¿Cómo eso que vamos a resucitar? O sea, ¿cómo mi alma va a volver a este cuerpo, va a volver a estar encadenada? Así que a ellos les costaba creer que el alma otra vez iba a volver al cuerpo, que iba a haber resurrección. Por eso entonces ellos atacan la doctrina de la resurrección, y pareciera que en Corintio hay hermanos que creen en la resurrección de Cristo, pero están dudando en cuanto a la resurrección de sus cuerpos. Y están poniendo en duda esta doctrina. Hermanos, si poner en duda esta doctrina es atacar directamente el evangelio de Cristo. Eso lo vamos a ver, si Dios lo permite, en 2 o 3 domingos. Así que Pablo habla de la resurrección, y con esto quiere dejar un precedente. Sí hay resurrección. No solo lo carnal es malo, no solo lo espiritual es bueno, hay algo después de eso, y es la promesa que Dios hace a todos los creyentes. Un día vamos a estar en cuerpos glorificados, en una comunión perfecta juntamente con Cristo. Entonces Pablo tiene que abordar este tema allí. Y esto es importante porque nosotros vemos que este es el distintivo del cristianismo. Hermanos, antes de entrar en los versículos, debemos tener claro, el cristianismo es el anuncio de algo que Dios ha hecho en la historia a favor de su pueblo. Eso es el evangelio. Dios hizo algo en un momento particular de la historia. El evangelio no es una lista de buenos consejos para que podamos vivir mejor. Eso no es cristianismo. Eso es un cristianismo barato, el que nos dice y nos dan unos consejos para que nosotros podamos vivir mejor. No, el cristianismo es un anuncio, el evangelio. El evangelio de Cristo anuncia. ¿Qué es lo que anuncia? Algo que Dios hizo en algún momento específico de la historia a favor de su pueblo. Cristo encarnado, crucificado y resucitado.
Cristo, hermanos, no vino al mundo para mostrarnos la grandeza del amor de Dios únicamente. Cristo no solo vino para darnos ejemplo, Cristo vino para hacer con nosotros un cambio de expediente. Eso lo vamos a ver ahorita. Un cambio de expediente. Mi expediente está contaminado y sucio delante de Dios. Cristo saca ese expediente malo y coloca el expediente de Él en nuestro nombre. Por eso nosotros somos justificados. Así que podemos entender las palabras que el Señor dijo cuando Él dijo: porque yo vivo, vosotros también viviréis. Tendrán un cuerpo semejante al mío. Y en el versículo del 1 al 11, Pablo entonces explica esto acerca de la resurrección de Cristo. Hermanos, Cristo resucitó. Cristo no se quedó en una tumba. Cristo resucitó, ascendió y está sentado a la diestra del Padre gobernando con toda autoridad. Y Pablo entonces, como si fuera un juicio, empieza a traer unas pruebas en cuanto a la resurrección. Y eso vamos a hablar esta mañana. Esas pruebas, el Evangelio. Y hay 5 cosas que nosotros vemos acá que el apóstol Pablo habla como pruebas tangibles de que Cristo ha resucitado. Versículo 1 y 2, allí en nuestras Biblias, Pablo dice: además, aparte de todo esto que yo les estoy hablando acerca de los dones, de cómo deben comportarse en la iglesia, además de todo esto, quiero que tengan algo claro. Yo a ustedes les hablé un mensaje, les hablé del Evangelio, y en Hechos nosotros vemos cómo el apóstol llega a Corinto y predica el Evangelio. Y al primer lugar donde iba Pablo era las sinagogas. Ahora yo les declaro a ustedes ese Evangelio. Yo a ustedes los evangelicé. Ustedes lo recibieron. Ustedes perseveran y por ese Evangelio ustedes son salvos. Él estaba hablando de cómo Él les habló y ellos recibieron ese Evangelio. Mientras Pablo, hermanos, llegaba a Grecia, él llegó a Atenas, a Corintio, él empezó a hablar acerca de la resurrección. Y aparece en Hechos 17 algo interesante. Él llega allí a Atenas, a la capital, podríamos decirlo, de la filosofía griega, donde se adoraba a los 2 dioses griegos, y él llega allí hablando de algo. Y en Hechos 17 dice lo siguiente, yo se los quiero leer. Mientras Pablo esperaba en Atenas a unos hermanos que estaba esperando, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Él no podía soportarlo. Y él entonces empieza a predicar. Ese era Pablo. Él tenía que hablar acerca de lo mal que estaban haciendo las cosas. Y Pablo entonces empieza a predicarles y les dice: varones atenienses, en todo observo que ustedes son muy religiosos. Los filósofos, la cultura griega llena de filosofía era una cultura religiosa. El hombre por naturaleza es religioso, hermanos. Y él empezó a discutir en las sinagogas con los judíos y con los piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos, dice Hechos 17-18, algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos empezaron a disputar con Pablo, empezaron a escucharlo. Y el versículo 23 de Hechos 17 dice que él les pasó y les empieza a hablar. Y les dice: yo pasé por la ciudad de ustedes mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción: al Dios no conocido. Había un altar de un dios griego y decía ese altar: al Dios no conocido. Y Pablo les dice: al que ustedes adoran, pues sin conocerle, yo se los anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y da aliento. Pablo empieza a predicarles a los estoicos, a los filósofos, les empieza a predicar allí. Y luego les dice: por cuanto ha establecido Dios un día que Él va a juzgar al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos que con haberle levantado de los muertos. Resurrección. Y dice el versículo 32 de Hechos 17: pero cuando los filósofos oyeron acerca de la resurrección, acerca de esto, le dijeron, dice: pero cuando oyeron de la resurrección, unos se burlaban y otros decían: bueno, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió en medio de ellos. Pablo les empezó a predicar, y es interesante que en medio de la predicación les dice: Cristo resucitó. Y ahí ya ellos le pusieron el freno a Pablo.
Y ellos ya dijeron, bueno, respecto a este tema, como quien dice, bueno, ya estas cosas después las hablaremos. Ya su locura llegó a un extremo, se burlaban algunos, lo dejaron ahí. Ellos les costaba creer en la resurrección. Para ellos era una cosa loca volver a ser esclavos, que su alma se volviera a esclavizar en el cuerpo. Ellos no creían en la resurrección. Por eso Pablo a los corintios tiene que hablarles, escribirles todo un capítulo acerca de la resurrección. Pablo les dice a los corintios en Corintios capítulo 15, en 1 Corintios, ustedes todavía permanecen en el evangelio. Pablo le habla en tiempo presente. Este evangelio, y miren lo interesante, no solo nos salva. ¿Saben qué hace el evangelio? Nos sigue salvando por la obra del Espíritu Santo. El evangelio no solo nos salva en algún momento, ese evangelio por la obra del Espíritu nos sigue salvando en todo nuestro caminar con Cristo. Pablo sabe que lo más probable es que no todos sean creyentes dentro de la iglesia. El evangelio los ha salvado y luego dice, a no ser, a menos que ustedes hayan creído en vano. Pablo, como un buen pastor, y nosotros como pastores debemos entender, muchas veces al interior de la iglesia hay varios o hay algunos que no tienen una fe verdadera. Y Pablo dice, si ustedes creyeron en vano, si ustedes pusieron su confianza de una manera vana, superficial, no es una fe salvífica, entonces no van a entenderlo de esta manera. Si tuvieron una fe vacía, ustedes no se van a aferrar a ese evangelio, pero los que han creído de verdad, esas personas se van a seguir aferrando. Nosotros le damos a Dios en el evangelio nuestros pecados y Él nos da su justicia perfecta. Por eso 1 Pedro 3 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados del justo, el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Miren lo interesante, Cristo, el justo, murió por los injustos para llevarnos a Dios. Hermanos, por eso el cristianismo, el evangelio, no se compara con ninguna otra religión, con ninguna en el mundo. La gracia de Dios en Cristo es una característica exclusiva del evangelio. La mayoría de religiones que nos dicen, ustedes tienen que hacer, cumplir, y entonces llegan a Dios. El evangelio nos dice, ustedes no pueden hacer nada. Y como no podemos hacer nada, entonces no podemos hacer y hacer para llegar a Dios, entonces Dios desciende y hace algo por nosotros, y por gracia entonces nos alcanza. Así que Pablo les está diciendo a ellos, ustedes recibieron el evangelio, y la mayor evidencia de que Cristo resucitó es su conversión. Esa es la mayor evidencia de que Cristo resucitó, es que ustedes han sido convertidos. Pablo les dice que ellos deben retener ese significado del evangelio, y eso nos habla de la doctrina de la perseverancia de los santos. Nosotros no perseveramos en el evangelio solo por nuestros méritos. Podemos perseverar porque Dios persevera en nuestras vidas. Dios es el que persevera en nuestras vidas. Si creyeron genuinamente en el evangelio, entonces ese evangelio por el Espíritu Santo los mantiene firmes en Cristo. Así que la primera evidencia que Pablo les da a ellos es que ustedes recibieron el evangelio, Corintios. Ustedes han permanecido en ese mensaje del evangelio. Eso habla acerca de ese poder de la resurrección de Cristo en sus vidas. No hay mayor evidencia del poder del evangelio, hermanos, que vidas transformadas, que vidas cambiadas. Podemos sacar 10,000 argumentos científicos, históricos, antropológicos, lo que nosotros queramos, pero la mayor evidencia es las vidas transformadas por el poder del Espíritu Santo. Así que lo que hace que la iglesia sobresalga es el hecho de la resurrección. Cristo murió, Cristo vivió, murió y resucitó. Cristo está vivo, nos dicen las Escrituras. Es la resurrección de Cristo lo que levantó el ánimo de todos los discípulos que estaban desesperados después de su muerte. Una gran cantidad de personas seguían a Cristo. Luego el grupo se redujo. Esas personas vieron que mataron a su maestro. Se quedaron sin esperanza. Volvieron a sus trabajos. ¿Recuerdan Pedro, Juan, Andrés? Ellos volvieron a sus trabajos de antes. Pedro y los que eran pescadores volvieron. Y luego Cristo los llama. Yo les dije que ustedes iban a ser pescadores de hombres. ¿Por qué se desaniman? Si ustedes pecaron, se frustraron. Hermanos, Dios, gracias a la resurrección podemos ver esto. Es un Dios de segundas oportunidades.
Siempre Dios nos da otra oportunidad. Pero la resurrección, hermanos, si no hay resurrección, perdón, no habría vida, ni hay otra oportunidad para los hermanos de la iglesia. Así que lo primero que Pablo les dice aquí es, la evidencia de que Cristo resucitó es que ustedes recibieron el evangelio. Y por ese evangelio ustedes fueron transformados. Y por ese evangelio ustedes perseveran hasta el día de hoy. Se mantienen firmes. La segunda evidencia es que Pablo dice, ese evangelio, ese tema de la resurrección, las escrituras hablan de eso. Versículos 3 y 4, las escrituras hablan al respecto. Pablo les dice que yo les vengo a hablar aquello que está escrito conforme a las escrituras, versículo 3, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Les anunció lo que ya estaba escrito, se cumplía en Cristo lo que estaba escrito. Gálatas 1:11, Pablo anuncia ese evangelio. Quisiera que me acompañaran en sus Biblias a Gálatas, por favor. Está unas hojas adelante de donde estamos ahí en Corintios. Unas 5 o 6 hojas adelante. Gálatas capítulo 1, versículo 11 al 19. Pablo les está anunciando y mire lo que dice en Gálatas 1, del 11 al 19. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Qué está diciendo Pablo? Yo recibí el mensaje, no, yo no lo estaba buscando. Yo no era que estuviera detrás de la búsqueda de la verdad. Yo recibí ese mensaje y lo recibí directamente de Cristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Mira lo que dice Pablo. Yo perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelarme a su Hijo en mí para que yo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días y él se empieza a unir a la iglesia. Y más o menos se calcula que pasaron otros 14 años antes de que Pablo empezara de una manera formal su ministerio. ¿Qué es lo que dice Pablo aquí? Yo recibí este mensaje. Hermanos, nosotros no nos podemos jactar de haber conocido a Dios, porque si nosotros le conocemos es porque Él nos encontró y Él nos da ese evangelio. Lo que nosotros hacemos es que recibir, dice Pablo. Y Pablo dice, yo recibí ese llamado y conforme a ese llamado yo empecé a trabajar. Mire qué interesante que Pablo dice, cuando yo lo recibí, no fui de una vez a Jerusalén, donde estaba comenzando la iglesia, sino que el que hizo se apartó. Por 3 años se apartó. Y después de esos 3 años, entonces ahí sí sube, está con Pablo, está con Pedro, pero después dice Gálatas que pasaron otros 14 años hasta que fue encomendado con Bernabé. Pablo podía servir, pero su ministerio público empezó después de un buen tiempo. ¿Por qué? Porque Pablo sabía lo importante, lo delicado que era ese trabajo y él estuvo en ese proceso de formación. Lucas 24-25, el Señor Jesús habla acerca de lo que de Él se decía en las Escrituras. ¿Qué dice el Señor cuando va con estos 2 hombres que se encuentran que van camino a Emaús? Cristo había fallecido, ellos están desanimados y Cristo les dice, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho de mí. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decía. Todo el Antiguo Testamento, dice, hablaba acerca de lo que Cristo era y de lo que Cristo iba a hacer. Así que Pablo dice, hay otra evidencia, y es que estaba escrito. Sin hablar de Isaías 53, por ejemplo, que habla acerca del siervo sufriente, nos habla de Cristo. Isaías 53 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca.
Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de su pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Habla acerca de la resurrección de Cristo y del fruto del sacrificio de Cristo, Isaías 53. Así que Pablo entonces necesita hablarles acerca de la resurrección a los hermanos de Corinto, y él empieza dando unas evidencias contundentes acerca de que Cristo resucitó. Y si Cristo resucitó, esa es la garantía de que usted y yo vamos a resucitar juntamente con Él. Empieza diciendo que la evidencia es el cambio de ellos. Sigue diciendo que la evidencia es lo que se encuentra escrito en las Escrituras. La tercera evidencia, ahora Pablo dice, además hay testigos oculares. Vieron a Cristo resucitado. Mire lo que dice el versículo 5, 6 y 7. Dice que se le apareció a Cefas, se le apareció a Pedro, luego se le apareció a los 12, luego se le apareció a un grupo de 500, luego se le apareció a Jacobo, su hermano, su medio hermano, y luego se le apareció a él. Hermanos, las cortes humanas basan su veredicto en el testimonio de personas que vieron. ¿Han visto un juicio? Cuando alguien le dispara, cuando alguien golpea, cuando alguien asesina y es llevado a juicio, entonces traen testigos. Y esos testigos generalmente les preguntan, ¿usted vio que esa persona llamara? ¿Usted vio que esa persona agrediera? Y el testigo entonces se para allí, a veces le ponen la Biblia para que él jure, sí, yo juro que voy a decir la verdad, y los testigos empiezan a hablar. Entonces, lo que ellos vieron, ese testimonio de personas, es válido para el juez. Así que Pablo sabe eso, y los judíos lo hacían en la antigüedad. ¿Y saben cuántos testigos necesitaban los judíos para demostrar que algo era verdadero? 2 o 3 testigos. Que hayan 2 o 3 testigos para confrontar o hablar alguna situación. Eso hace que sea válido lo que se está hablando. Pablo entonces ahora trae testigos oculares, y no trae 1, ni 2, ni 3. Nombra a Pedro, luego nombra a 12, luego nombra a 500 y luego se nombra a él mismo. Así que nosotros vemos acá una evidencia sólida de la resurrección de Cristo, históricamente corroborada. Él le apareció a Pedro, al discípulo que lo había negado, al discípulo que salió corriendo, que le había jurado fidelidad a Dios. Dijo, Señor, ¿cómo que nos vamos a retirar? Yo hasta la muerte voy contigo, dijo Pedro. ¿Y qué le respondió Jesús a Pedro esa última noche? Pedro, Satanás ha pedido para zarandearte, pero tranquilo, yo he orado, yo intercedo por ti. Y antes de que el gallo cante, ¿qué? ¿Me vas a negar 3 veces? Pedro, no, jamás. Llegaron después los guardas romanos, se llevaron a Cristo y él sale huyendo y niega 3 veces con maldición a Cristo. Y de las primeras personas a las que Cristo se le aparece es a Pedro. Apareció a Pedro, el Pedro emocionalista y el Pedro impulsivo. Pero no solo Pedro lo negó, se escondió, todos huyeron. Todos se llenaron de temor, porque ahora sí la muerte estaba cerca. Y cuando Jesús resucitó, él se aparece primero a las mujeres. Si ustedes lo recuerdan, los evangelistas lo narran. ¿Y saben qué le dice Cristo a las mujeres? Dar las nuevas a mis hermanos. A mis hermanos. No dijo, vaya, dígale a esos cobardes, anúnciele a esos que me dejaron, que les voy a dar otra oportunidad. No, ¿qué dice? Anúnciele a mis hermanos que yo he resucitado. Hombres que habían prometido ser leales, hombres que habían prometido estar con Cristo y no habían estado. Cristo se les aparece y los restaura, los llena de ánimo. No les recrimina por nada de lo que habían hecho. Nosotros no vemos registro de eso. La única forma en que restaura a Pedro, ¿cómo es? Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Señor, tú sabes que yo te amo. Tú sabes que yo te amo, y Dios restaura allí a Pedro. Entonces, Él no les recrimina, no tiene en cuenta sus imperfecciones, los ve como sus hermanos. Por eso decíamos, Dios es un Dios de segundas oportunidades siempre.
Entonces se le aparece a Pedro, se le aparece a los 12 y luego el versículo 6, me gusta lo que dice, apareció a más de 500 personas. Apareció a más de 500 personas. ¿Saben qué han dicho los críticos de la resurrección de Cristo? Los críticos han dicho que ellos vieron fantasmas, eran tanto el amor por el que tenía con Cristo que se lo imaginaron. Entonces apelan a algo que se llama alucinaciones. Ellos alucinaron ver a Cristo. Hermanos, pero cualquier psicólogo, psiquiatra, cuando habla de alucinaciones, nunca habla de alucinaciones colectivas. Nunca se habla de alucinaciones colectivas. Se habla de alucinaciones y por máximo 1 o 2 personas, uy, es que vimos algo. Uy, es que escuchamos algo. 500 personas vieron y escucharon, jamás es una alucinación. Era Cristo mismo, después de haber resucitado. ¿Cuánto duró con ellos, con su pueblo, instruyéndoles y animándolos? 40 días antes de ascender. Así que Pablo dice, como si fuera poco, 500 personas, y eso no es una alucinación en masa. La mayoría, dice Pablo, de ellos todavía siguen vivos. Y luego, versículo 7, se le apareció a Jacob. ¿Quién era Jacob? Podríamos decir que este Jacob es Santiago, el que escribió la epístola de Santiago, y era el medio hermano de Jesús, era el hermano de Jesús. Era el hermano con el cual Cristo nació, se crió y después vio que fue a la tumba. ¿Por qué el detalle del hermano? ¿Por qué Jacobo? ¿Por qué Santiago aquí? Porque generalmente los más incrédulos, las personas que menos creen en nosotros, ¿quiénes son? Nuestra familia. Muchas veces los que menos creen, los que más nos fallan a nosotros es nuestra familia. Así que dice que se le apareció al hermano. Hermanos, si Jacobo, Santiago, dudó de Cristo casi todo su ministerio. ¿Qué hizo que Santiago, después de que Pedro se va de Jerusalén a las misiones, Santiago se queda como el hombre más importante de la iglesia de Jerusalén y termina siendo una influencia y un líder importante en esa iglesia? ¿Qué hace que Santiago entonces se comprometa tanto? Que vio a Cristo resucitado. Que vio a Cristo resucitado. Le apareció a su hermano, aquel que no había creído en él durante su ministerio, y luego dice que apareció a todos los apóstoles. Así que esta es una muy buena evidencia acerca del hecho de la resurrección. Cristo resucitó. Hubo muchas personas que vieron al Cristo resucitado. Hermanos, y es imposible creer que los primeros cristianos se inventaron el tema de la resurrección. Es imposible creer. Cuarta evidencia. Ahora vemos una evidencia un poco más contundente, podríamos decirlo. La transformación y el testimonio del mismo Pablo. Versículo 8 y versículo 10. Él está escribiendo y luego dice, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Y este testimonio es contundente, hermanos. Él es el último que lo ve, dice allí como un abortivo, quiere decir como fuera de tiempo, ¿no? Como fuera de tiempo. Cuando se habla de un aborto es que se corta, se interrumpe, se daña, se mata a un bebé antes de tiempo. Pablo dice, antes de tiempo, fuera de ese tiempo, perdón, Cristo se me apareció. Cristo se me apareció. Y dice allí el relato del versículo 8, el versículo 9 y el versículo 10, que Pablo dice, a mí se me apareció y yo no soy digno de ser un apóstol. ¿Cuál es la razón por la cual Pablo dice que él no es digno? Porque perseguía a la iglesia. Hermanos, Pablo tuvo que lidiar con esa culpa que Cristo llevó de ser un perseguidor y participar en el asesinato de creyentes. Si había alguien que no creía en Cristo y no creía en la iglesia de Cristo, era Pablo. Hechos nos narra que él iba camino a Damasco en un caballo para participar del asesinato de cristianos y el Señor se le aparece. Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar golpes contra el aguijón. Pablo, estás golpeando a la iglesia, estás golpeando un aguijón y el único que se va a hacer daño eres tú, es lo que le dice el Señor. El único que se iba a hacer daño era él. Estás dando golpes contra un aguijón, se está lastimando usted mismo. Y es interesante que Pablo estaba persiguiendo a la iglesia, pero Jesús dice, ¿por qué me persigues? A mí.
Perseguir a la iglesia, desvalorar a la iglesia, menospreciar a la iglesia es perseguir, menospreciar, desvalorar a Cristo mismo. Y Pablo dice, yo no soy digno, pero Cristo se me apareció. Fuera de tiempo, ya no era el tiempo para ver a Cristo, y yo vi a Cristo. Tuve comunión con Cristo. No me imaginé, no fue una ilusión. Pablo dice, yo vi a Cristo. Y ahora ese perseguidor, ese asesino, ese hombre que se comportaba tan mal con la iglesia, se había vuelto uno de los siervos más fieles a Cristo. Se había convertido en uno de los siervos más fieles. En Colosenses 1:29 Pablo dice, para lo cual yo también trabajo duro, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Pablo sabía que no era digno, pero a pesar de eso, Dios obraba de una manera potente en él para llevar el mensaje del Evangelio. Hermanos, Pablo dice que trabajaba más que todos los demás apóstoles. Y vemos que el ministerio de Pablo fue el de mayor impacto, más que cualquiera de los otros apóstoles. ¿Cómo? Alguien que perseguía, alguien que no le agradaban los cristianos, alguien que quería acabar con esa supuesta secta que estaban empezando. Ahora se vuelve uno de los mayores siervos y el mayor predicador y el mejor teólogo tal vez que la iglesia haya conocido, el apóstol Pablo. ¿Y él por qué habla de eso? Porque da testimonio de la resurrección de Cristo. Cristo resucitó y Cristo se me apareció. Un perseguidor asesino se convirtió en el más grande misionero que ha tenido la iglesia hasta el día de hoy. Un perseguidor asesino. ¿Se imaginan las personas en el primer siglo cuando Pablo llegaba a la iglesia a congregarse? Y ya empezaban a decir, se empezó a escuchar el rumor, el que perseguía a la iglesia, el que mataba a cristianos, ahora se convirtió y se va a congregar con nosotros acá. Va a venir. El asesino, el perseguidor, algunos tal vez no creían. Por eso él necesita un tiempo y se necesita incorporar a la iglesia poco a poco, porque era alguien peligroso, con mucho conocimiento, pero también con muchos alcances. Así que Pablo dice acá y deja este testimonio fehaciente, yo lo vi. Y antes yo estaba en contra de todo esto, ahora hago parte de todo esto y estoy dispuesto a dar mi vida para hacer que esto avance. Ese es el poder de la resurrección de Cristo, ese es el poder del Espíritu Santo aplicando esa verdad en el corazón, en los corazones más duros y en los corazones más apartados. Y por último, vemos la última evidencia en el versículo 11, mire lo que dice ahí. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así que ustedes han creído. Mire, cualquiera de esos 500, cualquiera de los 12, incluso yo, tenemos un solo mensaje. Cristo resucitado, Cristo pagando por nuestros pecados. Así que Pablo dice aquí, sea cual sea el que predique, la uniformidad del mensaje habla acerca de esta verdad. La uniformidad del mensaje habla acerca de esta verdad. Todos tuvieron el mismo mensaje. Hermanos, y ellos no eran, había personas inteligentes, otros no tanto, no eran tan inteligentes como para crear este mensaje uniforme y relatarlo de la misma manera, con los mismos detalles. No eran tan inteligentes. Y Pablo por eso dice entonces, sean los apóstoles, sea cualquiera otro de los 500, o sea yo, hermanos, relatamos lo mismo. Y eso es impresionante. Ese relato que haya coincidido y los que escuchaban acá, ¿usted ha visto cuando los relatos no coinciden? Cuando una persona dice algo, pero el otro dice algo diferente y el otro dice algo, como que los relatos no coinciden y uno puede poner en duda hasta que se vaya aclarando y se vaya esclareciendo, ¿cierto? Este relato, dice Pablo, coincide. Todos, sea el uno, sea el otro, hablamos de lo mismo. Cristo resucitó. Es el mismo mensaje. Así que, hermanos, Pablo va a hablar acerca de la doctrina de la resurrección. Va a hablar de cómo todo creyente va a resucitar con Cristo. De eso nos va a hablar. Pero para empezar hablando de eso, habla primero de la resurrección de Cristo y de los eventos, de las pruebas contundentes acerca de la resurrección.
Pablo habla primero entonces de Cristo y luego va a hablar de cómo nuestro cuerpo va a ser transformado. Y lo que vamos a ver es supremamente interesante. ¿Por qué? Porque esto nos afirma en la esperanza. Habla de lo que va a pasar en nuestro futuro. Todos aquí queremos saber qué va a pasar con nuestro futuro. En qué vamos a trabajar, qué vamos a estudiar, hacia dónde vamos a ir. Bueno, Pablo aborda un tema que habla acerca de nuestro futuro. ¿Cómo vamos a estar después de la muerte? De eso va a hablar Pablo y es un tema supremamente necesario e importante. Eso es una columna vertebral para todo el mensaje del cristianismo, la resurrección de Cristo. Bien, mientras tanto entonces nosotros, hermanos, con esto en mente, deberíamos, a manera de aplicación o de conclusión, deberíamos nosotros proclamar este mensaje y deberíamos hacerlo con urgencia. Cristo resucitó. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo fue sepultado, duró 3 días y al tercer día resucitó. Cristo está vivo y Cristo sigue obrando en la vida de todas las personas que vengan a Él creyendo y confiando en Él. Por eso el apóstol en todas sus cartas y en todas sus enseñanzas decía, en ningún otro hay salvación. No hay ninguna otra persona en la cual nosotros podamos encontrar salvación, solo en Cristo. Unos domingos atrás nosotros hablamos de este tema de la resurrección y dijimos cómo todos los líderes que fundaron una religión están muertos, yacen en sus tumbas, sus huesos están en algunos museos. Dijimos cómo Gautama Siddhartha Buda, el fundador del budismo, murió. Lao Tse, el fundador del taoísmo, falleció. Confucio, el fundador de la religión del confucianismo, está muerto. Mahoma, el gran profeta del Islam, falleció. Zaratustra, el fundador del zoroastrismo, una religión importante en Medio Oriente, está muerto. Solo Cristo resucitó de la tumba y solo Cristo sigue vivo por su espíritu hasta el día de hoy. Hay una gran diferencia, me gusta, me encanta como dice Steve Lawson al respecto. Cristo, Dios no movió la piedra para que Jesús saliera. Dios movió la piedra para que el mundo entrara y se diera cuenta que la tumba está vacía. Cristo resucitó, hermanos, y eso lo cambia todo. Que Cristo haya resucitado lo cambia todo. Algunos dicen, si Cristo resucitó o no, no hay tanto problema. Si Cristo resucitó o no, eso no importa. Fue un gran maestro y deberíamos seguir las enseñanzas de Cristo. Si Cristo resucitó o no, no tiene nada. Él es un ejemplo, debemos seguir el ejemplo, ¿no, hermanos? Si Cristo no resucitó, y Pablo lo va a decir, somos los más dignos de misericordia de este mundo, pero Cristo resucitó. Cristo resucitó. Sus discípulos, hermanos, desconcertados, estos 500 personas desconcertados, se estaban dando cuenta de algo. Se estaban dando cuenta que aquello de la muerte de Cristo, de la resurrección de Cristo, no estaba siendo el final, sino estaba siendo el principio. Lo que parecía una derrota, en realidad había sido la más grande de las victorias sobre las huestes del mal. Cristo resucitó, hermanos, y eso lo cambia todo. Adoramos a un Dios vivo. Por eso más adelante en este capítulo 15, Pablo va a decir, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? El Señor resucitó y hay una luz resplandeciente, gloriosa al final del túnel. Resucitaremos como Él resucitó. Y ese es el tema que vamos a tratar en estos domingos, tal vez en 2 o 3 domingos, procurando entender lo que Pablo le dice a esta iglesia y cómo eso sigue aplicando para nosotros como iglesia en este siglo XXI. Para finalizar, hermanos, pecador, deposite toda su confianza en ese Cristo. Cristo es Dios y Él murió y resucitó para darnos libertad, para que pudiéramos ser libres de nuestro pecado. Depositemos toda nuestra confianza en Cristo en esta mañana. Pidámosle a Él que nos ayude. Y dice, el que a mí viene, dice el Señor, yo no le echo fuera.
Así que con esto en mente vamos a empezar este estudio acerca de la resurrección de Cristo, pero también acerca de nuestros cuerpos, cómo serán luego de la muerte y cómo estaremos, en qué estado después de la muerte, en cuerpos glorificados y en cuerpos resucitados. Y esto debería animarnos, llenarnos de esperanza. Hay una luz al final del túnel en medio de todo este caos, en medio de todo este pecado. Y esa luz la podemos ver gracias a que Cristo resucitó. Así que con esto en mente vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude como iglesia. Si le hemos fallado a Dios, que Él nos ayude como ese Dios de segundas oportunidades. Si hemos estado apartados de Dios, hoy, pidámosle al Señor, confiemos en Cristo. Tal vez no entendemos, tal vez no conocemos a cabalidad, pero podemos a la luz de estos versos confiar y depositar nuestra esperanza en Él. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra. Sabemos que tu palabra es viva y eficaz, Dios, y tu palabra no vuelve vacía. Eres tú el que hace la obra en cada uno de nosotros. Yo te suplico, Padre, que nos ayudes a afirmarnos en estas verdades como iglesia, Padre. A afirmarnos en esta verdad acerca de tu resurrección, Señor Jesús. Pero también como esto nos llena de esperanza, y lo vamos a ver más adelante, en cuanto a nuestra resurrección en cuerpos gloriosos. Como dice el apóstol, si es que no hemos creído en vano, Señor. Ayúdanos a evaluarnos si estamos en la fe, Dios. Ayúdanos para que podamos entender que si estamos y hemos aceptado ese evangelio, tú mismo, Señor, perseverarás en nosotros y nos llevarás hasta esa meta de estar eternamente contigo. Padre, de esta manera nosotros oramos suplicándote que nos concedas, Señor, ese arrepentimiento, que le concedas a aquellos que no te conocen fe, y que puedan, Señor, empezar a confiar en ti, en ese Dios que vivió, murió y resucitó a favor nuestro, Padre. De esta manera oramos, Señor, en agradecimiento por permitirnos meditar en estas verdades, Señor, y confiando de que es tu Santo Espíritu, Señor, el que aplica tu palabra, y es tu palabra la que obra en nuestras vidas. Es en el nombre de Jesús que lo oramos, Señor. Amén.